Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Freddy Barragán, Jocelyn Cortés. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Marcelo Domínguez. Estás por ahí, Marcelo. Presente, buenas noches. Gracias. Dominic Eldridge. Presente, buenas noches. Gracias. Gisela Figueroa. Presente, buenas noches. Gracias. Grace Freire. Jocelyn González. Denis Herrera. Buenas noches, presente. Gracias. Te pongo asistencia, Paul Barragán. Maite Limaico. Presente, buenas noches, profe. Gracias. Yadira Magallanes. Presente, muy buenas noches, profe. Gracias. Camila Ochoa. Presente, dicen buenas noches. Gracias. Licedo Olmedo. Presente, Lisa, buenas Gracias. noches. Gabriel Ordóñez. Jonathan Páramo. Angie Reyes. Buenas noches, presente, Lisa. Gracias. Valentina Ruales. Alejandra Sánchez. Buenas noches, Lisa, presente. Gracias. Liliana Vargas. Buenas noches, presente. Gracias. Y Araceli Banco. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Ese presente, 6 ausentes, ¿no? Muy bien, la semana anterior pues estábamos revisando información de la unidad número 1, ¿sí? De la planificación estratégica, viendo un poco de la filosofía sobre la planificación estratégica, viendo los primeros pasos, cómo se la desarrolla, cuáles son las principales herramientas de análisis, un poco de las estructuras también de las organizaciones, ¿sí? De tal manera que podamos ir avanzando y revisando pues información de la unidad número 2. Vamos a revisar ya pues acá el diagnóstico de la planificación estratégica, un poco enfocándonos ya en esas herramientas que nos van a permitir pues adentrarnos en el ámbito de de la planificación estratégica, avanzando con la materia desarrollada, ¿no? Dentro de la plataforma les había dejado el material para que puedan acceder, para que puedan revisar las diapositivas que se están generando, algo de información de resúmenes, y el día de hoy pues dentro de la parte asincrónica pues hay un crucigrama de diagnóstico estratégico que me gustaría que lo desarrollen, ¿ok? Vamos a la materia, ¿ok?
Entonces, el día de hoy, pues vamos a revisar lo que corresponde a la unidad número 2, el diagnóstico estratégico, ¿no? Bueno, principalmente, pues nos vamos a concentrar, pues, en el entorno, ¿sí? Y poder decodificar esa estructura de las organizaciones, entendiendo, pues, o haciéndole una referencia con el ADN, ¿no? Con ese componente que es vital para las organizaciones, ¿no? Dice que ningún capitán navega a ciegas en medio de una tormenta. ¿Sí? El mercado globalizado pues termina siendo volátil, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos un análisis buca, ¿sí? La intuición no es suficiente, ¿no? Simplemente veo a medida de mis percepciones, sino pues es importante desarrollar un diagnóstico estratégico, ¿no? Este se convertirá pues en el GPS de la dirección estratégica dentro de esta organización, pues existe que dentro de las empresas pues puede desarrollarse un proceso de caos y el cual pues transforma la incertidumbre de datos y traza pues una ruta de acción clara y fundamentada, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos ya un diagnóstico estratégico, pues lo que estamos es desarrollando pues una limpieza del camino por donde vamos a seguir, ¿cierto? Si bien es cierto, las organizaciones pueden subsistir sin una planificación estratégica, pues sí, sí sucede, ¿no? Las empresas pues desarrollan, tienen sus objetivos claros, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que estar determinadas dentro de un ambiente estratégico como para poder operar. Se puede operar, se desarrollan sus actividades, pero pues obviamente si nosotros entramos en una cultura de mejoramiento continuo, de entender, pues, de entender claramente hacia dónde queremos ir, tener una visión trazada. ¿Sí? Eso nos permite, pues, eh, mejorar el tránsito dentro de ese camino trazado, ¿no? Entonces, la planificación estratégica nos sirve como ese GPS que nos lleva, ¿sí? De una forma eh, más eficiente, reduciendo tiempo, reduciendo costos, ¿sí? La hacia hasta nuestra meta, que es nuestra visión. Listo. Ya. Entonces, vamos a ver un poco dentro de de los diferentes análisis que habíamos estado desarrollando, pues ya habíamos estado generando pues algo de información sobre los diferentes análisis. No vamos a estar trabajando mucho con con las herramientas principales, haciendo análisis FODA, análisis PESTEL, vamos a hacer algunos tipos de análisis adicionales como para ir comparando pues esos resultados que se genera a la instancia de desarrollar los aplicativos dentro de la planificación estratégica. Dentro de un análisis FODA, pues el primer filtro, lo primero que entendiendo pues que se vuelve entendiendo que se convierte en un embudo, pues lo primero que tenemos en el más alto nivel, tenemos el nivel macro, ¿sí? Donde se mira pues a lo lejos las diferentes instancias de una situación a nivel de análisis, ¿no? En este caso, pues si nosotros aplicamos una herramienta PESTEL, nos sirve para en el entendimiento del mundo, del estado, de la parte exógena de la organización. Vamos dentro de este embudo, vamos adentrándonos un poquito más, vamos a hacer un análisis de la industria, ¿sí? Mirar los alrededores. Para esto, pues tenemos las herramientas de las 5 fuerzas de Porter, entendiendo pues que son el campo de batalla, dónde nos estamos desarrollando, en qué mercado específico me encuentro, cuáles son mis competidores, cuáles son mis proveedores, cuáles son mis productos sustitutos, cuáles son las barreras de entrada y salida que yo puedo tener. Un poco del análisis de las 5 fuerzas. Y por último, nivel número 3 interno. ¿Sí? Eso ya es mirar adentro, ¿sí? Dentro de la organización. Aquí yo aplico pues mi cadena de valor, hacer un análisis BR y yo, ¿sí? Entendiendo pues nuestra armadura, cómo estamos compuestos, cuál es cuáles son nuestras, en este caso, pues nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no?
¿sí? Y por otro lado, pues ya con el contexto de lo macro y el mercado, podemos hacer lo que requiere el análisis FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y ya sabíamos que dentro de este esquema del análisis FODA, pues unos análisis son internos y otros análisis son externos. Aplicando y llevando correctamente estas herramientas que son de ambiente administrativo, pues podemos tener una visualización mucho más amplia de lo interno y de lo externo de la organización, ¿no? Como para prepararnos para ese análisis FODA y poder determinar claramente esas posibilidades de análisis, ¿ok? Eso en cuanto a la primera instancia, ¿no? Hacer un síntesis, ir desde hacia lo macro, como decíamos, hacia la parte micro, que ya es observar directamente a la organización sus fortalezas, sus debilidades, ¿sí? Y pues obviamente con todo lo que viene de lo externo, pues analizar sus oportunidades y también verificar sus amenazas. ¿Estamos? Nada más les pido un segundito, por favor.
Perfecto, mil disculpas. Continuando pues con el análisis, pues vamos a ingresar ya un poco en las herramientas. El análisis del macroentorno, ¿sí? Una visión satelital de ese entorno de donde nos encontramos como organización a nivel de estado, a nivel de planeta, ¿no? No puedes cambiar pues el clima, pero puedes construir un barco resistente, dice, ¿no? El entorno externo pues está compuesto de fuerzas incontrolables que moldean pues el futuro del negocio. Estudiar estos esquemas o este entorno pues nos va a permitir anticipar esas amenazas y cazar oportunidades ante la competencia. Así como vemos, pues inicialmente lo que nosotros buscamos dentro de un primer análisis pues es entender en dónde nos situamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro punto geográfico en el planeta Tierra para entender qué es o cuáles son esas amenazas o esas oportunidades que podemos encontrar a la hora de generar operaciones, ¿cierto? Entonces, nivel macro, ¿sí? Para entender, pues, ese entorno donde nos encontramos como organización, ¿sí? Y para eso, pues, tenemos la herramienta PESTEL, ¿no? Ya lo habíamos estado desarrollando su ambiente, su ambiente en sus siglas, pero pues vamos a ver un poco a cada uno de ellos, ¿no? Si nosotros empezamos con el análisis de lo político, ¿sí? Aquí pues se analiza la estabilidad gubernamental, analizar políticas comerciales, analizar los diferentes macroindicadores, ¿sí? Indicadores macroeconómicos del país para entender pues cómo está el desarrollo de ese país a nivel de la parte de producción, qué tan competitivo es, cuáles son sus esquemas, cuáles son sus esquemas y sus resultados de ambiente económico, de ambiente macroeconómico, ¿no? Entonces, por ese lado, pues en la parte de lo político, analizamos pues todas esas estabilidades, las leyes, el desarrollo del ambiente estatal. En lo económico, pues combinado con lo político, si hay una toma de decisiones de ambiente político, la afectación puede ser tributaria, puede ser económica, ¿sí? Analizar cómo están los resultados de su inflación, tasas de interés, crecimiento del PIB, ¿sí? Que es básicamente el análisis de su crecimiento país. En lo social, entendemos que inicialmente dentro de los primeros análisis que se realizaban, pues era el análisis PES, ¿sí? Que era lo político, lo económico, lo social, que pues principalmente pues se desarrolla a través de las políticas dentro del país, ¿no? En el país pues se toman decisiones a nivel de lo político, decisiones a nivel de lo económico y decisiones a partir de lo social. Dentro de lo social, pues podemos entender la demografía, las tendencias de consumo, la cultura, ¿sí? Cuáles son esos gustos y preferencias que tiene el Estado en su conglomerado y todos los estudios que pueden estar alrededor de aquello, ¿no? Sí, que era un análisis inicial. Luego de eso, pues aparece lo tecnológico, lo ecológico y lo legal, que son complementos adicionales del análisis. ¿Por qué? Porque nos interesa hoy en día. Si nosotros nos encontramos en un mundo globalizado, pues entendemos que ya a nivel global, ¿sí? Se adhieren muchos aspectos, ¿sí? O efectos que se pueden dar en en lo externo que puede llegar a generar un cambio. Hoy la tecnología, como vemos, tiene pasos agigantados, ¿sí? Hay un sinnúmero de avances tecnológicos que generan cambios. ¿A través de qué? De innovación, de transformación digital, de la parte de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tecnología hoy en día, pues es importante llevarlo a cabo un análisis externo porque justamente eso nos puede generar oportunidades o también pueden ser amenazas, ¿no? En la parte ecológica, ¿sí? Tenemos la parte de sostenibilidad, del cambio climático, políticas verdes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos que se tratan dentro del macroentorno, ¿sí? Del macroentorno para afectar, pues, justamente a la organización que está intentando, pues, entender cuáles serían sus oportunidades y sus amenazas. Y por último, pues el ambiente legal
junto con lo político, ¿no? Las leyes laborales, la propiedad intelectual, las normativas, todos los cambios a nivel de ambiente internacional ha hecho que que el Ecuador y cualquier país se adhiera a diferentes normas de ambiente internacionales, por eso que pues se realizan cambios se está a la expectativa de cualquier tipo de cambio, por ejemplo, el Ecuador adoptando normas internacionales de información financiera, el desarrollo de las certificaciones ISO, que son pues básicamente para garantizar o certificar que tengo procesos, que estoy desarrollando actividades ecológicas correctas y tengo certificaciones. Esto a nivel internacional nos permite pues generar un impacto, ¿sí? Y sobre todo pues aprovechar diferentes instancias que a nivel internacional pues son guías y son de vital importancia para el avance de la organización. ¿Ok? Eso en cuanto a la parte del análisis PESTEL, como el concepto por cada una de sus letras, ¿no? Sí, básicamente para entender el concepto a dónde persigue este análisis PESTEL, ¿no? ¿Cómo llevaríamos a cabo el análisis PET de la vida en la vida real? Dice, por ejemplo, en caso alimentario, dice, entender los factores legales, entender los factores sociales, ¿sí? Y cuál sería, pues, las estrategias que podríamos desarrollar. A nivel legal, dice la nueva legislación europea sobre la reducción de las emisiones y envases no biodegradables, ¿sí? Y en el ambiente de factor social, el cambio demográfico hacia las dietas basadas en plantas, ¿no? El veganismo, el flexitarismo, ¿sí? Un poco pues para entender que no solo el ambiente de consumo masivo de comida rápida tiene afectaciones en regulaciones legales, también puede haber efectos sociales, ¿no? Sí, por lo tanto, pues estrategias que podrían ir desarrollando, dicen las multinacionales, pivotan, invierten en investigación y desarrollo y lanzan una línea de plant-based, ¿no? Que son envases del 100% reciclables y dando pues una adaptación pura y enfrentando pues a esos mecanismos de ambiente legal que van cambiando y van generando regulaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí, normalmente pues una estrategia o un análisis de ambiente macroeconómico te puede llevar a desarrollar estrategias, ¿sí? De cambio, no porque era o formaba parte de tu giro de negocio, sino porque dos factores en particular que son exógenos hicieron que tú tomes decisiones a partir de aquello, ¿no? En este caso, un ejemplo de ambiente de factor legal y un ambiente social, ¿no? Sí, a través de esto, pues se desarrolla este aspecto de estrategia que me permite, pues, generar un impacto o generar el menor impacto posible en cuanto, pues, a la aplicación de la legalidad o a la parte social. La segunda instancia, como segunda herramienta dentro de este embudo que estamos revisando de los análisis, podemos ir ya un poco más y desarrollarnos. Si bien es cierto, tenemos que observar y tener una claridad de nuestro ámbito macroeconómico, ¿sí? También es importante entender que estamos rodeados, ¿sí? Dentro de un mercado, estamos rodeados de los diferentes participantes de un mercado, ¿no? ¿Sí? Y dice, ¿por qué algunas industrias son minas de oro y otras son interminables guerras de trincheras? Aquí Michael Porter, pues dice, nos enseña que la rentabilidad de una empresa no depende de su producto, sino de una estructura competitiva dentro de su sector. Aquí medimos la presión que puede generar el, 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 el mercado, ¿sí? Con todos sus participantes. Y ahí nos decía Michael Porter en el ecosistema de las cinco fuerzas, si nosotros estamos en el centro, ¿sí? Si la empresa está en el centro, nosotros podemos visualizar esas cinco fuerzas, ¿no? Podemos tener a los nuevos competidores, a los productos sustitutos, a los proveedores, al cliente y la rivalidad que tienen con nosotros nuestros competidores, ¿no? Sí, si nosotros vemos nuevos competidores, nos hacemos preguntas como, ¿es fácil entrar o existen altas barreras, como por ejemplo de capital, de lealtad de marca? ¿Sí? Hay diferentes instancias de barreras que se pueden generar a nivel de nuevos competidores, ¿no? Los proveedores, ¿sí? Son pocos y tienen el poder de subir pues los insumos,
¿sí? Cuando tenemos proveedores que marcan o tienen un alto poder de negociación, pues puede generarnos un impacto dentro de nuestra organización. Los clientes, ¿sí? Cuestionamientos como están informados y tienen poder para exigir precios más bajos, ¿sí? Cuando tenemos o nuestros clientes están sumamente organizados y lo que buscan es garantizar pues que sus precios sean los más bajos posibles y se organizan entre sí y a los que terminaríamos siendo los proveedores, pues les generan un impacto en las negociaciones, ¿no? Y por último, por otro lado, pues los productos sustitutos. Aquí dice, existen productos alternativos más baratos o innovadores dentro de los mercados. Sabemos que no somos el único producto y sobre todo, pues que no necesariamente hay productos que son idénticos o son los mismos productos, sino que pueden sustituir, ¿sí? El cumplimiento o la satisfacción de las necesidades. Por lo tanto, pues se hace un análisis también bajo ese criterio, ¿no? ¿Sí? Dentro de esto. Y por último, pues la rivalidad de los competidores, pues acá hay cuestionamientos que hablan sobre, ¿es un sector altamente competitivo con guerra de precios? ¿Sí? Los competidores dentro del mercado, pues pelean por precio, pelean por volumen, pelean por porción dentro del pastel de competidores. Entonces, un poco es el análisis a cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Porter en acción dice, puesto ya en la vida real, pues dice el caso aeronáutico para la toma de decisiones, dice, por ejemplo, en el caso aeronáutico, dice, hay una alta rivalidad, decenas de aerolíneas peleando por la misma ruta, ¿no? Sí, hay un sinnúmero de líneas de competidores, ¿no? El poder de cliente es alto, dice a un clic de distancia para elegir el vuelo más barato en buscadores, ¿no? Recuerden pues que hoy en día el aspecto de poder comprar un pasaje aéreo, pues tengo diferentes plataformas, estoy a todo momento lanzando y buscando cotizaciones y eso pues hace que las aerolíneas comiencen a generar una subasta de sus productos. Existen productos sustitutos, ¿sí? Existen productos alternativos más baratos o innovadores. De momento, pues en el tema de la parte aeronáutica, ¿sí? Si son distancias cortas, pues podemos tener medios de transporte terrestres, ¿sí? Trenes, todo ese tipo de cosas, ¿no? También la parte la parte naval, que serían productos sustitutos, si son para casos de distancias largas, pues obviamente ya el nivel de sustitutos comienza a bajar. El poder de los proveedores es alto, dice pues un duopolio global de fábricas de aviones. Tenemos a los Boeing y a los Airbus, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues no existe una gran variedad de proveedores. Quiero tener una aeronave, pues tengo que ir a estos proveedores. Por lo tanto, se vuelve un duopolio, dice, ¿no? Sí, que son dos competidores, dos proveedores, ¿sí? Que participan en ese mercado, ¿sí? Y por lo tanto, pues no hay mayor interacción, hay un poder muy alto de los proveedores. Las barreras de entradas, ¿sí? Para ponerse una empresa aeronáutica, pues las barreras de entrada serán muy altas. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión de capital, ¿sí? Son gigantescas, pero no compensa pues las otras fuerzas, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ya de entrada sabemos que para ponerse una línea aeronáutica, pues se requiere un capital muy alto, es la primera barrera de entrada, ¿sí? Y por otro lado, pues es competir con empresas sumamente grandes, ¿no? Contra holdings, contra empresas corporativas. Por lo tanto, dice, pues como una conclusión estratégica, dice el estratega observa una industria brillante por fuera, pero una rentabilidad históricamente exprimida. Sí, si bien es cierto, yo puedo invertir muchos recursos dentro de este producto, pero pues a nivel de la competencia y de la rentabilidad que genera, pues normalmente terminan siendo cortas por el excesivo nivel de acceso hacia los productos que puedo tener.
Hay muchas aerolíneas a nivel mundial y lo que buscan es un obsesivo consumismo, pero por efecto de precios, ¿no? Sí, el efecto de precios es una empresa, es una industria, de hecho, que tiene mucha transaccionabilidad, pero pues el tema de las rentabilidades comienza a decrecer, ¿no? El análisis número 3 que estamos revisando dentro de este embudo, pues ya es el análisis interno, ¿sí? El desarrollo de los rayos X de la organización. A esa es la referencia básica, ¿no? Dice, ya miramos el clima, ya miramos el campo de batalla, ahora toca vernos al espejo de qué estamos de hecho realmente, ¿no? El enfoque interno, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a visualizar acá? Pues entender pues esas fortalezas que podemos llegar a generar y todas las debilidades que podemos llegar a identificar, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a buscar las ventajas competitivas que sean sostenibles, desarmando pues las operaciones de operación a operación. Aquí pues ingresa muchísimo el estudio de una cadena de valor, entender cómo está estructurada la organización a nivel de sus actividades primarias y de sus actividades secundarias y cómo se apoyan entre sí, ¿no? Entonces podemos sacar fortalezas o posiblemente podemos identificar debilidades, ¿no? Y también pues hacer una evaluación de nuestro arsenal, el BRIO, que nos va a permitir pues justamente irnos desarrollando y analizando pues ese valor y ese rendimiento que pueden tener las organizaciones. Si nosotros nos vamos inicialmente a todo lo que tiene que ver con la parte de la cadena de valor, ¿sí? Donde entendemos que existen dos tipos de actividades, las actividades primarias y las actividades de apoyo, ¿no? Dentro de lo primario, entendemos que nosotros podemos tener una logística de entrada, ¿sí? De todos los insumos, los inputs en este caso, ¿sí? El desarrollo de las operaciones, la logística de salida, todo lo que tiene que ver en la parte de operaciones, pues el mantenimiento, los procesos dentro de la transformación, de ser el caso, o el abastecimiento y luego la logística de salida, que quiere decir, pues, de la entrega de los productos, de la búsqueda de la entrega de los productos hacia los diferentes clientes. Y aquí entra un papel fundamental de la parte del marketing y ventas, ¿no? Sí, el desarrollo del tomar esos productos y ponerlos en el mercado para que satisfagan las diferentes necesidades. Por último, pues se habla muchísimo del servicio postventa, ¿sí? Donde la mayor cantidad de los negocios hoy en día se preocupan y están mucho más enfocados en aquello, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde miden justamente que el producto que se está entregando genere el beneficio posterior a la adquisición, no solo cuando lo recibe, no solo cuando lo tiene en el empaque, ¿cierto? Sino cuando ya está en funcionamiento y cumple con la satisfacción o la cobertura de la satisfacción de la necesidad que tenía el cliente. Para desarrollar cada una de estas actividades primarias de logística de entrada, operación de logística de salida, marketing y ventas y los servicios postventa, pues tenemos actividades de apoyo, ¿no? Que interrelacionan con ellos, ¿sí? Interrelacionan con las actividades primarias y estas son las generadoras del desarrollo de esa actividad primaria que me permite manejarme en márgenes de ventajas competitivas. ¿Qué es lo que apoya a las actividades primarias? Pues las actividades de apoyo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el talento humano, el desarrollo tecnológico y las compras, ¿sí? Por lo tanto, pues estas actividades de apoyo dentro de la infraestructura, lo administrativo, lo financiero, el talento humano, el desarrollo tecnológico, la tecnología de información y en este caso, el departamento de compras o de adquisiciones, ¿no? Todo esto bien canalizado e que interactúen entre sí, ¿sí? La generación de la interacción entre sí genera pues un margen o una ventaja competitiva frente a nuestra competencia, ¿no? Si nuestros procesos son claros, si tenemos medido y tenemos muy bien generado procesos para cada una de estas actividades, tanto las principales como las de apoyo,
Pues básicamente los resultados nos llevarán generando pues una ventaja competitiva con respecto a los que no lo tengan. Y obviamente la mejor aplicación y la mejora continua hace que pues hacia la competencia pues podamos tener un diferenciador, ¿no? Sí, básicamente en la búsqueda de ese diferenciador que es la ventaja competitiva. Por otro lado, pues en el marco del el BRI-IO, pues que es una ventaja secreta que puede desarrollar la organización, en este caso, pues lo que busca es generar, ¿sí? Ese desarrollo de valor adicional, ¿no? Sí, el BRI-IO pues habla del valor, de la rareza, de la inimitabilidad y también pues de la organización, ¿sí? ¿Qué tenemos dentro del valor? Pues tenemos la mejora de eficiencia del cliente, ¿sí? Cuando existe una igualdad competitiva, ¿no? ¿Sí? Cuando generamos un valor similar a nuestra competencia. Luego de esto, pues una rareza, ¿sí? Lo tiene en pocas industrias, eso te genera una ventaja temporal mientras alguien te hace un bench, ¿cierto? La inimitabilidad, pues habla, pues es costosísimo de copiar o de generarte un benchmarking, ¿sí? Y te genera una ventaja de largo plazo. Y la organización, pues dice la empresa, sabe aprovechar eficazmente. Eso quiere decir que si nosotros nos manejamos bajo la creación de valor, bajo el determinarnos un producto que tenga un diferenciador, ¿sí? Que sea difícil de imitar, ¿sí? Y sobre todo en el ambiente de organizaciones que tengan procesos estructurados, que sus actividades de apoyo tengan procesos claros, manuales, absolutamente todo lo que tiene que ver con la administración de los procesos. Toda la parte de las actividades principales que están correctamente coordinadas, que todo tenga una claridad de paso en paso, porque recuerde que son procesos, ¿sí? Y pasa de uno a otro, por lo tanto genero un aprovechamiento de cada una de las instancias en apoyo y en primarias, genero una eficiencia, ¿no? Por lo tanto, mantengo o garantizo esa ventaja competitiva sostenible. ¿Por qué? Porque tengo, ¿sí? Ventaja de igualdad de competencia, puedo generar ventajas temporales e inclusive puede generar ventajas de largo plazo cuando todo el BRIO genera, pues, está totalmente abierto a la organización y que genera, pues, una organización que tiene, pues, todos los lineamientos específicos para poder operar. ¿Sí? Eso te va a garantizar una ventaja competitiva sostenible. Una matriz de la claridad, ¿sí? Cuando ya nosotros vamos a desarrollar un cuadro de mando del estratega, pues lo primero que tenemos que visualizar, pues una vez que hacemos estos análisis, es poner sobre la mesa, ¿sí? El análisis PESTEL, el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter y la cadena de valor más el BEIO y ver pues qué tiene, cuáles son los resultados de esta matriz, qué dimensión tiene, qué mide cada uno, el nivel de control y cuál es el horizonte de tiempo que se presenta, ¿sí? Si nosotros analizamos en nuestro cuadro de mando, pues un análisis PESTEL del macroentorno, pues ¿qué dimensión tiene? Pues tiene un entorno globalizado, ¿no? ¿Qué mide? Riesgos y tendencias. Nivel de control, cero, porque tienes que adaptarte. Recuerda que forma parte eh, de tus, eh, de tus oportunidades y amenazas, ¿no? Y el horizonte de tiempo, pues es de largo plazo, depende mucho de los resultados de país, por lo tanto, pues genera un impacto a nivel de estar desarrollando dentro de ese país. Por otro lado, Porter con sus 5 fuerzas competitivas. Habla pues de una dimensión del sector o de la industria, conocer el mercado donde nos manejamos, ¿no? ¿Qué mide? Pues mide la precisión y la rentabilidad. Nivel de control es bajo, medio. ¿Por qué? Porque genera una influencia. Depende muchísimo de quién está a nuestro alrededor. Si nosotros somos el, el, eh, la empresa a seguir, pues básicamente
el resto tendrá que estar generando cambios. Pero si nosotros somos y tenemos competencia muchas más fuertes, pues el nivel de influencia pues será importante. El horizonte de mediano plazo, ¿no? Sí, la aplicabilidad de las cinco fuerzas pues es de un desarrollo, de un estudio constante del mercado y cualquier tipo de estrategia pues se verá los resultados a mediano plazo. La cadena de valor, ¿sí? Y el análisis del BRIO tiene una dimensión interna de la organización. Sabemos que es la parte intrínseca, cómo está estructurada, que mide la eficiencia y las capacidades de la empresa. Nivel de control tiene que ser total. Pues, debes tener las riendas de todo el ambiente de la cadena de valor, ¿no? De las actividades primarias, de las actividades de apoyo. ¿Sí? Estas pues tienen que ser estructuradas bajo procesos, deben tener lineamientos manuales que me permitan controlar en su máxima expresión. Y el horizonte, pues el horizonte es de presente, acciones inmediatas. Viene dado de la mano de la mejora continua. Tiene que estar aplicando, planificar, hacer, verificar y actuar. A todo momento, por lo tanto, es en ese instante. Cuando tomas las acciones, cuando quieres que tus resultados cambien de forma inmediata. Por lo tanto, la acción es inmediata. La convergencia, sí, un poco pues el hacer que esto interactúe entre las oportunidades, las debilidades, las amenazas, sí, y las debilidades, las fortalezas, las debilidades, oportunidad, amenaza, pues es el trabajo que tiene el estratega, ¿no? Dice el FODA, no es un invento mágico ni una lluvia de ideas suelta, es la matriz donde todo se cruza, ¿sí? Si logramos nosotros desarrollar un correcto análisis del FODA, identificar claramente fortalezas, identificar claramente las debilidades, las oportunidades, las amenazas, que ya con herramientas como el test de las cinco fuerzas competitivas, ya garantizamos tener las oportunidades y las amenazas. Y una aplicación de cadena de valor, ¿sí? Y el test BIO, ¿sí? Nos permite analizar ya ese ambiente interno, lo que es controlable, ¿no? Por lo tanto, pues combinamos estas acciones y nos van a permitir, pues, generar esas estrategias que en el futuro, pues, las vamos a estar desarrollando, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? El diagnóstico es solo una línea de partida, ¿no? De salida. Ya dominas el arte de mirar a lo lejos, que es el análisis Pestel, mirar alrededor, que es analizar las cinco fuerzas competitivas de Porter, y mirar tu propio ADN, cómo estás estructurado, cómo estás creado tú como organización, cuál es tu valor y tu BRIO, ¿no? ¿Sí? Conoces las reglas del juego y tus verdaderas armas, ¿sí? Que en este caso es tus fortalezas, tus oportunidades a entender y conocer las debilidades y enfrentar y tomar premisas para las amenazas. Por lo tanto, la incertidumbre dentro de la organización ya no es una amenaza, ¿no? Está en un lienzo, lo tienes claramente estructurado, hay un plan específico de desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, pues tienes que generar un plan estratégico para que puedas visualizar de una manera mucho más efectiva, ¿sí? Para que tengas una mayor claridad de tu camino a seguir, ¿sí? Ya tienes tu GPS que te va a ayudar a entender dónde estás, ¿sí? Quiénes están alrededor tuyo y principalmente quién eres tú, ¿sí? ¿Cómo te miras tú ante esos mercados y cómo te miras tú en el estado o a nivel mundial? ¿Estamos? ¿Sí? Eso básicamente lo que persigue el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico estratégico con las principales herramientas, ¿no? La aplicación de un análisis que nos lleve a visualizar estas cuatro facetas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es lo que construye cada una de estas herramientas y que nos permite caminar día a día, ¿sí? Generemos día a día un camino de desarrollo y que esto nos permita, pues, manejarnos bajo este criterio. ¿Estamos? Entonces, diagnóstico, ¿sí? Estratégico en sus primeras instancias, ¿no? Vamos a estar trabajando en este esquema, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando de tal manera que podamos revisar estas acciones. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, sí, quiero pues con ustedes ir revisando ciertas notas y quiero que la parte perdón, sincrónica
¿sí? Creo que en la parte sincrónica el día de hoy nos vamos a tomar unos minutos para hacer un pequeño receso, ¿sí? Y luego pues vamos a desarrollar el crucigrama que está en la plataforma, justamente para que podamos ir desarrollando ciertas acciones. Vamos a desarrollar y vamos a ir viendo pues ese accionar, ¿ok? Así que les pido por favor, tomémonos unos minutos de receso, 15 minutitos, son las 8 de la noche, 8:15 nos estamos mirando y continuamos con la revisión de materiales. ¿Parece? Perfecto, muchachos. Entonces, ya nos miramos en un rato más, ¿eh? Disculpe, Cuéntame, licenciado, mil disculpas. Lo que pasa es que ingresé tarde a la clase y estaba en el trabajo. dale, No no te sé si me podría preocupes. poner la asistencia. Ahorita Mil mismo disculpas. te pongo. Gracias. Mm, Jonathan Páramo. Sí, Perfecto. Listo, pues. Ya te puse asistencia, ¿ya? muchas gracias. Ok.
Buenas noches. Perfecto, entonces hemos ido revisando ya las material de diagnóstico estratégico. Estos días estaremos revisando justamente el avance de la unidad número 2 para complementar pues la parte de diagnóstico, ¿no? El día de hoy, dentro de la parte asincrónica, no se olviden, hay un crucigrama que está abierto hasta las 11 de la noche para que puedan cargar la evidencia de cumplimiento. Asimismo, hay un audio que me gustaría que lo revisen, que tiene que ver y está relacionado con el material de diagnóstico estratégico que acabamos de revisarlo, ¿sí? Como una especie de podcast para que puedan ir escuchando y pues generando conocimientos de la parte de este ambiente, ¿no? Asimismo, hay un video de YouTube que me gustaría que lo vean también sobre diagnóstico estratégico. Está en la unidad número 2 para que lo revisen, ¿sí? E ir complementando información de lo desarrollado, ¿no? Sí, entonces más bien para el tema de hoy, pues la parte queda la parte del crucigrama, ¿sí? Que me gustaría que lo desarrollen, por favor. Mm, Cuéntame, Gabriela, ¿tienes alguna pregunta? Sobre lo Sobre, se te cortó. o ingresamos, ¿no? Sí, Se te cortó, Gabriela, ahí cuéntame. me escucha, Lice. Ahí te escucho. Sí, le estaba consultando si solo tomamos una captura una vez terminado y le sumamos, Sí, solo la captura nada más que cumpliste al 100% y eso como decir, en PDF. Ujú. Puedes hacer en Word o PDF y lo subes nada más, sin problema. O como imagen también lo puedes cargar. Ujú. Sí, sin problema. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta. No se olviden que el material está cargado pues dentro de la plataforma. Pueden acceder con los links. Vi que hay un par de personas nada más han ingresado. No se olviden, el material está dentro de la plataforma y les acceden a una plataforma para que puedan descargarse las presentaciones, ¿ok? No sé cómo les va con el tema del trabajo de investigación, ¿sí? No se olviden, hay que hacer una planificación estratégica, ya vamos a entrar a las herramientas, ¿sí? Al desarrollo de las herramientas y sobre todo la estructura de planificación estratégica, ¿sí? Que será pues justamente lo que irán ustedes desarrollando a nivel de trabajo de investigación, ¿sí? Que tendrá que ver justamente pues con una empresa, como les decía, una empresa a la cual ustedes puedan tener acceso de información y que puedan planificar. Qué bueno que pueda hacer una planificación estratégica de un emprendimiento propio o de algo que ustedes piensan ya desarrollar y que puedan tener acceso a esa información. Sería espectacular que puedan desarrollar una planificación estratégica, ¿sí? Bajo este criterio con el lineamiento que estaremos revisando. ¿Les parece?